las otras personas se nos van a ir uniendo, pero pues por ahí dicen, ¿no? El tiempo es oro y eh, yo quiero que lo podamos aprovechar al máximo. Bueno, esto dice Hals y Rembrandt, pero realmente es solamente Rembrandt. Rembrandt es uno de esos artistas que tienen la capacidad de sorprender, de conmover y sobre todo tiene un rasgo que es muy importante y muy especial, y es que su obra es una obra completa y absolutamente característica. Cuando nosotros exploramos el arte de algunos de estos grandes, eh, digamos, estetas, ¿no? Estos grandes artistas, y queda redundante, pero no hay otra manera de decirlo, o grandes artistas, hombres o mujeres. eh, Muchas veces encontramos afiliaciones, cercanías, similitudes a otras obras. El caso de Rembrandt, obviamente, él va a influir en otros pintores, pero en relación a lo que ha existido antes en Holanda y en los Países Bajos, Rembrandt tiene una gran originalidad. De pronto podemos decir que si hay alguien que le influye de alguna manera, es el gran Pedro Pablo Rubens, que definitivamente es una de las personalidades más significativas en todo el contexto, además del arte barroco. Bien, tenemos que nuestro queridísimo Rembrandt nace en julio de 1606. No sabemos exactamente cuándo nace. Esto se debe a una condición histórica. En ese momento a veces se hacía el registro de los nacimientos, pero no era una práctica muy común. Pero lo que sí tenemos muy claro es que muere el 4 de octubre de 1669. La vida de Rembrandt es una vida apasionante, marcada por los contrastes. Vamos a ir hablando de ellos, vamos a ir hablando de lo que le pasó, de por qué le pasó, de qué hizo, de qué no hizo. Es un niño desde muy temprano con una marcada disposición al arte, muy travieso, muy juguetón, y pues digamos, su talento va a ser perdón, me faltaba la fecha, sí se conoce el nacimiento, es 15 de julio. Es bueno que lo tengamos en cuenta. Y él, desde muy pequeño, se muestra como un muchacho con una gran iniciativa, un jovencito que tiene talento y que nace en el seno de una familia bastante acomodada. Su padre era molinero y su madre era hija de un panadero. Eh, Rembrandt entonces va a tener la posibilidad de formarse, de educarse, va a recibir su educación en latín y va a poder ir a la Universidad de Leiden. Em, Esto, digamos, es algo bien importante, bien especial y muy marcado en la obra de Rembrandt, porque Rembrandt es un hombre de una fina cultura, es un hombre al que le gusta el lujo, al que le gusta vivir bien y que
no, digamos, no se considera como alguien común, sino como alguien excepcional. Desde muy joven, él ya muestra, tiene una notable inclinación para la pintura, tiene talento y logra convencer a su familia de que invierta en su educación como pintor, lo que va a hacer en Leiden con Jacob Isaac van Schembroek. Bueno, no sé cómo se pronuncia muy bien. Y con él se va a quedar de 1621 a 1623. Realmente la razón es que nuestro querido Rembrandt, pues primero tiene un talento excepcional, o sea, no es simplemente habilidad, es una gran habilidad que eh, lo que lo distingue, que es algo de lo que vamos a hablar ahora, es esta capacidad para formular una imagen propia, que era lo que les decía, o sea, Rembrandt es muy característico, uno ve su obra y fácilmente lo identifica en ella. Y esa creación estética supone componer, manejar la luz, manejar el color. Él está dentro del ámbito del barroco y el barroco es un momento en el que la luz es el eje de la pintura. La luz tiene una transformación muy importante del Renacimiento, pasando por el manierismo, hacia el barroco a los periodos posteriores. El Renacimiento ha manejado una luz natural. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, nos acordamos una obra de Rafael, vemos iluminado el día como es el día y la noche como es la noche. El barroco es grandilocuente, o sea, la imagen es una imagen que golpea como una ola. Digamos que el Renacimiento es como un hermoso mar calma, que lo podemos ver al amanecer o al atardecer y ver cómo se van difuminando los colores en el horizonte, que es la perspectiva. El barroco es un mar agitado, es una ola de mar que te toca y te golpea de pronto, o sea, tiene un movimiento y un efecto de luz muy grande. Y mm, Rembrandt tiene esa habilidad y esto lo lleva muy rápidamente a buscar, como chico ambicioso, trasladarse de Leiden a Ámsterdam. ¿Qué es Ámsterdam en 1623-24? Ámsterdam es el centro del mundo. Es la ciudad más fantástica. Estamos en pleno apogeo holandés. Entran y salen productos que vienen de todas partes, de África, de Oceanía, de América. Los holandeses barren los mares, superando con creces a los franceses y a los ingleses, que los van a alcanzar más adelante en el siglo XVIII, les van a poner la talanquera y, eh, digámoslo así, los holandeses, si acaso, están rivalizando con los portugueses, pero Portugal tiene unas circunstancias históricas que lo retrasan. Portugal se queda lento, España se queda lenta en relación a Holanda, que ha tenido que surgir como una competidora, que ha tenido que encontrar los nichos de oportunidad que las grandes dos potencias católicas van dejando en el camino. Entre tantos lugares a los que llegan los holandeses, llegan hasta Japón y crean relaciones comerciales muy buenas. Y estas relaciones comerciales traen un desarrollo de la vida, una vida que se da desde desde un horizonte netamente burgués. ¿Por qué?
Pues porque Holanda desde el siglo XVI viene dando la pelea contra quien había sido su conquistador y dominador, que era la Casa de los Habsburgo. Esto quiere decir la corona española, fundamentalmente, y había hecho, junto con Martín Lutero, el proceso de ruptura religiosa y se había declarado reformista. Y esto supuso que el horizonte de vida cambiara y se centrara en los grupos burgueses que ya no veían el trabajo como un castigo divino, sino como una reivindicación humana, que habían acumulado dinero, que estaban trabajando mercantilmente en muchas áreas y el arte se vuelve algo capital dentro de este nuevo horizonte de vida. Así que para la Holanda del siglo XVII, como para la Italia del 400, es decir, del siglo XV y de los siglos, sí, del siglo XIV, del siglo XV, ser artista era un espacio de realización personal, de autoafirmación y de enriquecimiento. Así que no nos cuesta entender que el padre Molinero pensara que no desperdiciaba su dinero en patrocinarle a este hijo talentoso unos estudios de arte que lo catapultaran y lo llevaran al centro de la escena, que es donde Rembrandt se va a situar. Entonces se va a Ámsterdam y allí va a estar con Peter Lasman, ¿sí? Hasta iba a inaugurar su propio estudio posteriormente, o sea, va a estar con Peter Lasna un tiempo y luego volverá para volver y crear su propio estudio en Leiden. Allí, cuando crea su propio estudio en Leiden, que va a ser entre más o menos para 1625 o finales de 1624, él va a unirse a Jan Lievens y con Jan Lievens se va a asociar y ya para 1627 Rembrandt no solamente pinta, sino que hace parte de la guilda de pintores, es decir, de lo que sería como la cofradía de pintores o la asociación de pintores. En esa época funcionan los gremios que asocian a quienes practican una misma profesión y les suponen unas reglas, una manera de manejar el oficio para garantizar la calidad, para establecer una regulación de precios, ¿no? Y mantener la actividad completamente vigente. Y en 1629, estando Rembrandt en Leiden, él es descubierto por Constantin Huygens, que es un estadista que va a ser padre también de un muy célebre matemático de nombre Christian Huygens, y que va a poner a Rembrandt ni más ni menos que en contacto con el príncipe Friedrich Hendrik, quien empezó a comprar las obras de Rembrandt y fue su cliente hasta 1646. Esto quiere decir que Rembrandt se va a hacer un nombre siendo aún él un hombre muy, muy, muy joven. En 1631, Rembrandt vuelve a Ámsterdam, esta vez con el propósito de quedarse y de aprovechar
que estaba, digámoslo así, en ascenso, ya había adquirido una madurez estética, ya había logrado irse constituyendo en un célebre retratista. Por ahí vamos a empezar hoy. Vamos a ver los retratos de Rembrandt y los autorretratos de Rembrandt. Y él, estando allí, va a alojarse en la casa de su marchand, quien será Hendrik van Ulenburg, quien resultará, ¿sí?, ser tío de Saskia. Rembrandt conoce en la casa de Henry, en 1634, conoce a Saskia, y en 1634, gracias a la intermediación de Henrik van Ulenburg, la familia de Saskia admite que ésta se case con el, él no es tío, perdón, de Saskia, sino primo de Saskia, con el recomendado de su primo. El padre de Saskia había sido abogado y era un hombre que había logrado llegar incluso al cargo de burgomaestre, es decir, de alcalde de Leeuwen-Baden. Y había muerto, había dejado a Saskia huérfana junto con otros hermanos. Saskia era la menor. Saskia tenía una dote muy importante. Esta dote será causa de la suerte y de la fortuna y el infortunio de Rembrandt, ya lo veremos. Y eh, pues digamos que era muy buen partido. Rembrandt finalmente entonces pide su mano y se casa con ella en 1634. Al matrimonio no asiste la familia de Rembrandt, pero se está entrando en un momento de gran desarrollo productivo. Tiene varios alumnos que van a participar en la construcción de su obra, como Ferdinand Boll y Gobert Flinck. Y ya en 1635, la nueva familia de Rembrandt, es decir, él y Saskia, van a tener la posibilidad de trasladarse a a uno de los barrios más eh, caros de Ámsterdam. Luego volverá a trasladarse a digamos, a un barrio judío, y Rembrandt tiene un gran beneficio económico. Pero hasta aquí voy con la biografía, porque ahora nos vamos con la parte de arte. La vamos a ir mezclando. Rembrandt es uno de los más grandes grabadistas de la historia del arte. Generalmente en historia del arte hay tres nombres magnos para el grabado, que son Durero, Rembrandt y el tercero es Goya. Son importantes no solamente porque producen una enorme cantidad de obra, es decir, son muy prolíficos, sino también porque introducen cambios, variaciones, modificaciones, y hacen del grabado una verdadera obra de arte, le dan una profundidad, le dan un gran peso.
Hoy en día hay muchos grabadores y el grabado se ha, digamos, catapultado y es una forma muy importante del desarrollo del arte, pero en el arte clásico esos tres nombres siguen siendo capitales. Yo les decía que Rembrandt es sin lugar a dudas quizás uno de los más importantes retratistas, entonces vamos poniéndole los más para ir haciendo el top de Rembrandt. O sea, Rembrandt es eh, quizás el más grande de los pintores holandeses. Em, es un retratista sin igual y es un grabador extraordinario. Hace un manejo de la luz significativamente importante y eh, tiene un desarrollo estético muy particular. Eh, en Rembrandt, la línea no es precisamente justa o fuerte, como puede ser la línea en pintores contemporáneos o en Picasso, o sea, que uno ve el trazo de Picasso y es un trazo, no. La línea en Rembrandt es un poco más juguetona, menos decidida, porque Rembrandt crea efectos de luz y de movimiento a través del manejo de la línea. Aquí estamos viendo un bellísimo león, una maravilla, sobre todo si consideramos la dificultad que tenía Rembrandt para poder acercarse a ese tipo de fieras. Estas fieras estaban contenidas en las que se llamaban las casas de fieras, unos sitios horrorosos, diríamos nosotros, pero que en ese momento eran los zoológicos de su tiempo. Y como él se relacionaba con la realeza, con la nobleza y con la realeza, con los príncipes, podía llegar a verlos, ¿no? Hay algo interesante en esta representación que también está presente en los leones de Rubens y es una naturalidad. O sea, el león aquí no es un símbolo de poder, de grandeza, de fiereza, no. Eh, Rembrandt hace una imagen o crea una imagen de león casi retratística. Casi que podemos nosotros interpretar el estado de ánimo del animal a través de la observación de la pintura de Rembrandt. Bien, ya esto lo habíamos hablado con estas imágenes, con algunas de estas imágenes o sobre algunas de estas imágenes volveremos. Algunas de estas imágenes son lo que se llaman aguatintas. Son como hechas con como a forma de acuarela, ¿sí? Eh, aquí el león y ahora sí, vamos a lo que vamos. Quien estudia la obra de Rembrandt se da cuenta de una singularidad muy propia de este pintor y es que Rembrandt es quizás el pintor que más se ha autorretratado dentro de la historia del arte clásico. No sabría si en el arte contemporáneo hay alguno que lo pueda haber superado. O sea, hay unos pintores que tienen esta característica muy singular. En general, los pintores no logran eludir la tentación de autorretratarse. Quizás el autorretrato más famoso de toda la historia del arte sea el de las meninas de Velázquez, ¿no? Es maravilloso, pero también encontramos autorretratos maravillosos y significativos como los de Miguel Ángel en la Capilla Sistina o los de Leonardo. Van Gogh se va a autorretratar muchísimo como una manera de comunicarle a su hermano Teo sus estados de ánimo. Frida Kahlo va a hacer básicamente casi el 100% de su obra, no total, pero casi el 100% de su obra basada en autorretratos.
Y Rembrandt es el campeón. Así que imagínense ustedes a qué punto se llega a autorretratar Rembrandt. Esta disposición de Rembrandt a autorretratarse nos lleva a hacernos algunas preguntas, o sea, ¿qué hay detrás de? Y Rembrandt se autorretrata, aquí lo vemos en el óleo y en el grabado. ¿Qué hay detrás de este permanente escudriñamiento de la propia fisionomía? Rembrandt, al representar su rostro, nos permite, en primer lugar, entender la variación fisionómica que se pueden dar a través del tiempo, de la emoción y de las circunstancias del retrato. En el siglo XVII y aún hasta principios del siglo, finales del siglo XIX, poder acceder a tener una imagen propia era algo que estaba limitado a un pequeño grupo de personas. La mayoría de la gente no podía tener un retrato, era muy costoso. Y si se hacían uno o dos, pues estos tenían que cumplir con ciertas especificidades. El autorretrato de Rembrandt es un autorretrato que, por un lado, juega distintos roles, distintas convenciones. Por otro lado, es un autorretrato que es muy libre. Él es libre en el control de su propia imagen. Eh, una de las razones del autorretrato es el conocimiento, el aprendizaje. Poder ver cómo se iluminan los ojos o se apagan. Cómo se produce la belleza. Ya todos nos ha pasado que nosotros hay unos días que decimos, hoy estoy como más bonito, y otros días uno dice, ay, no, hoy sí no me quiero ver al espejo. Mm, eso pasa por todo, por procesos nutritivos, metabólicos, emocionales, bueno, por una gran cantidad de cosas. Y Rembrandt sabe eso y lo pone a prueba. Así que, por un lado, se cree que su práctica de autorrepresentación originalmente pudo estar muy centrada en el proceso de aprender, pero ya después de ese aprender original va a venir la fase de representar. En el caso de los grabados, una de las cosas que hace a Rembrandt un grabadista extraordinario es que Rembrandt juega con la técnica del grabado. Entonces él aplica los ácidos que deben corroer las placas de metal con las que se va a grabar en diferentes intensidades y va logrando juegos de luz maravillosos. También hay algo que es importante ver y que va a descubrir Rembrandt en este proceso de autorretratarse especialmente, y es el llamado triángulo de Rembrandt. Rembrandt descubre, perdón, es acá, el triángulo de oro para el encuadre del rostro. Es uno de los principios que todavía hoy se aplican en fotografía. Antes de seguir, pues yo no me voy a poder saltar este maravilloso óleo de un Rembrandt muy joven. Miren que es más o menos en la época en que Rembrandt llega a Ámsterdam es, en segunda oportunidad. Es
un retrato maravilloso, porque primero se ha representado como un sibarita, o sea, como lo que podría ser un burgués rico y excéntrico, con la pluma en el turbante. Los turbantes estaban muy, muy, muy de moda en ese momento en Holanda y en los Países Bajos porque los holandeses habían entrado en contacto con los turcos, habían hecho una muy buena relación con los turcos, mucho mejor que la que habían tenido otros europeos. Y los turbantes les parecían fenomenales. Este jovencísimo Rembrandt tiene ya contenidos en esta obra todos los principios que van a ser fundamentales en su arte posterior. La habilidad muy propia de los pintores de los Países Bajos y después adquirida, heredada, transmitida, compartida por los pintores italianos y el resto de Europa, de trabajar las distintas texturas. Ustedes pueden ver perfectamente la sedosidad de la túnica contrastada con el terciopelo de la capa y percibir visualmente digamos, la calidad de la pluma, la seda del turbante, contrastado con las telas de la mesa o la cama que está al fondo. Fuera de eso, miren ustedes la maravilla del perro. Los perros aparecen ahí por dos razones. Una es la simbólica de la fidelidad, pero la otra es la simple y llana condición de que la gente amaba a los perros y le encantaban los perros. Quería verlos. Es decir, los perros son una imagen con muy buen mercado en ese momento. Bueno, todavía hoy. Pero lo otro es la maravilla de el manejo de la luz. Los efectos de luz y de sombra, que son muy propios de el barroco. La luz se dispone para jerarquizar la imagen dentro de la escena, para conducirnos a ver aquello que está en el fondo. Y Rembrandt ha creado una imagen que, siendo un autorretrato, puede funcionar como una imagen neutra de cualquier señor eh, que se dedique a los negocios exteriores. Y ahora aquí lo tenemos mucho más adulto, 1640, como un autorretrato vistiendo ropas antiguas. Hay una distancia significativa en las posturas y en los gestos. En esta imagen, Rembrandt aparece mucho más desafiante, eh, más pendenciero, si uno quiere, más ególatra. ¿Qué distancia con esta imagen? En esta imagen, que es una imagen que él hace cuando es mucho más joven, parece mucho mayor, ¿sí? Se ve mucho mayor y se ve muy desprolijo, muy desordenado. Esta es una imagen de un cuidado total. Esta es una imagen que tiene como referencia otra de Durero, un retrato que hace Durero muy cercano. No me voy a salir ahora para irlo a buscar porque eso
nos quitaría tiempo. Lo que voy a hacer es ver si les mando los dos retratos al WhatsApp después o si les mando o si se los muestro ahorita aquí a través del teléfono para que ustedes vean y a ver, Durero, autorretrato. Aquí estás. Listo. Obviamente son condiciones, tengo que abrir acá esta cosa para ver dónde está la imagen para ver que se las esté mostrando realmente aquí. No sé si se ve, no se ve mucho, pero ahí más o menos se ve. Este es el de Durero. Obviamente, Durero estamos en el siglo XV, XVI. Entonces, yo ahora se los mando para que ustedes puedan comparar. ¿Qué tienen en común? La postura, el donaire, el lucimiento. Durero se pinta a sí mismo como un noble, una posición que no es propia de un pintor. Rembrandt hace lo mismo. Ambos van a compartir básicamente esa concepción de que son una parte de realeza por su habilidad y su capacidad. De nuevo, la maravilla de las texturas, digamos, la diversidad de las telas. Eso era algo que para Rembrandt era muy importante porque sus clientes se iban a fijar en eso. Y por otro lado, esa capacidad de mostrar una mirada serena, tranquila, autocontenida y una forma de belleza muy característica. Aquí aparece en 1634, aquí un poco antes, en una presentación de noble. Es un acto de gran irreverencia por parte de Rembrandt. Se supone que no podía usurpar este lugar, pero él lo hace sin ningún temor. Y este es uno de los autorretratos finales que hace Rembrandt. Lo hace cuando la vida le ha pasado factura. Lo hace cuando ya es un hombre mayor. em, en un momento difícil y se autorretrata ya no como alguien que no es, sino como quien es propiamente, o sea, como pintor, y deja la luz entonces sobre la cabeza y sobre la frente. Aquí un retrato parecido al otro de 1640, donde aparece como un noble. Y aquí en 1642, miren cómo estos retratos están, este y estos están, este no, este y este están muy cerca en el tiempo. Y sin embargo, la imagen que representa es distinta. Ese es uno de los autorretratos más maravillosos de Rembrandt. Está en su más temprana juventud. Es un Rembrandt que todavía está en Leiden, no se ha venido para Ámsterdam y hace una representación maravillosa de sí mismo, de su oficio, de el taller en donde él trabaja. Fíjense ustedes cómo construye toda la escena. El primer plano lo deja para el caballete. Entramos al cuadro vislumbrando una puerta que presenta, digamos, como las afectaciones del tiempo y un caballete que refleja
su sombra en el piso y en la puerta. Es una lección de manejo de la luz natural dentro de la obra. Luego nos muestra el espacio pormenorizando detalles, grietas, ¿sí? Dándole una noción de realismo. Finalmente, la mesa donde están los implementos para hacer las pinturas y el pintor con una bata muy afectado. Eh, Ese Rembrandt es un bebé Rembrandt, es decir, está empezando la vida, pero ya se ha puesto una túnica, una bata, un sombrero, ¿sí? Y tiene los pinceles en la mano aquí, pero en la otra mano tiene un bastón de caballero. Y esa es quizás el mejor retrato de la psiquis de Rembrandt, de cómo se siente Rembrandt frente al mundo. Es jovencísimo, pero ya se tiene muy claro a sí mismo. Aquí el autorretrato de 1627-1628, también al óleo. Obviamente, ustedes van a ver que estos óleos tienen una característica, estos que son de un Rembrandt joven, ¿no? Aún ya un Rembrandt con una, bueno, en este es un poco más osado, un Rembrandt que ya está empezando a caminar por sí mismo y todo. Y es que la mayor parte de los colores son ocres, negros, amarillos, son los colores más baratos. Los más caros son los azules y los rojos. Los otros son más económicos porque se hacen eh, con material terroso. Entonces ahí vemos, esto me encanta a mí. Este es de los autorretratos de Rembrandt, que mejor que no me dejen sola con él, porque me enloquece, me encanta. Tiene muchos elementos. Primero, es un óleo que está tratado como un grabado, no está tratado como un óleo, es pasar las condiciones técnicas del grabado al óleo. ¿Y dónde lo ven ustedes? En los cabellos, individualizados, con cortes de color mucho más claros. Pero este autorretrato además muestra el juego y la experimentación del pintor, porque ha creado un contraste de luz y sombra que es fascinante. Este es un Rembrandt barroco, barroco, barroquísimo. ¿Cómo es barroco, barroco, barroquísimo este Rembrandt? Sí. Aquí está un Rembrandt jugando al Renacimiento, a la pintura más renacentista. Tiene los toques barrocos, pero de la grandilocuencia, pero juega muy al Renacimiento. Una luz natural, sí, sí, sin tantos efectos. Aquí ya obviamente es muy barroco porque ya es muy mayor. Aquí está en esa transición, pero es una transición barroca porque la luz no es una luz natural, es una luz alterada por el pintor para lograr generar un efecto visual y psicológico. Crea un cierto misterio emocional en relación al personaje que nosotros estamos observando. Aquí va a jugar también con el barroco. La luz no es natural, la luz se centra en el rostro, como si hubiera un foco de teatro puesto allí. Este es totalmente barroco. La luz no tiene una comprensión natural.
porque si fuera natural, las sombras deberían abarcar un espacio más amplio. Y esto es barroco en pleno, en la más completa juventud. Una noción osadísima. Ha velado con la sombra la luz que debe estar sobre los ojos. Los ojos son, siempre lo hemos oído, sí, el espejo del alma, pero los ojos son visualmente en una pintura, en una representación de figura humana, que no esté, digamos, alterada como las más contemporáneas o que no niegue el rostro en sí, el punto clave para identificar la emoción o la condición vital del retratado. Y aquí él básicamente lo ciega por la oscuridad, pero así todo, la fuerza de la mirada se sobrepone a la sombra y nos da una imagen que se abre a una interpretación de alguien que está nervioso, de alguien que está en medio de algo. ¿Y qué tal aquí? Él se autorretrata riéndose. La risa ha sido la expresión más negada a lo largo de la historia del arte. La risa que se vuelve tan propia del arte contemporáneo no está presente en la mayor parte de la historia del arte, por varias razones. Unas de naturaleza moral, se considera que la risa es la representación de una conducta moral deleznable. En la Edad Media pensaban que era cosa del diablo, por eso todos los que estaban en el infierno y los demonios se reían. La risa, los romanos ya lo decían, desfigura el rostro y por tanto lo afea. Una cosa es la risa, otra cosa es una sonrisa. La sonrisa es permitida, la risa no. Y aquí Rembrandt juega con esa expresión, la pone en su propio rostro. Parte del autorretratarse de Rembrandt es en el experimentar, es porque como es su propio rostro, no hay un modelo que se pueda sentir ofendido con él. Y nos muestra cómo la fisionomía del rostro cambia completamente en relación a las imágenes anteriores y cómo el gesto afecta la percepción de que una persona es mayor o menor. Hace entonces una caracterización de edad. ¿Sí? Porque si nosotros vemos este retrato de 1941 y este de 1942, el de 1900, el de 1642 me dio por el 1900, de 1641 al de 1642, el de 1642 nos muestra un hombre mucho mayor. Bien, y el favorito de favoritos, esta imagen es, hay unas imágenes en la historia del arte que son únicas. La creación de Adán, de Miguel Ángel, es una de ellas. Y esta de Rembrandt es extraordinaria. Sobre todo porque son 41 por 41 milímetros. Y en esa miniatura, Rembrandt logra esto, esta ida, este movimiento, esta emoción, esta fuerza, esta proyección. Es maravilloso, ¿sabes? Definitivamente de los grabados de Rembrandt es el grabado, quizás para mí, el grabado de grabados.
y en él muestra toda esa capacidad suya para capturar la vida, un momento de vida. El otro pintor que hace eso es Leonardo da Vinci. Por eso las obras de Leonardo, como obras como la Mona Lisa, son tan extraordinarias. Bien, y ahora este óleo de 1635, en el que incluye a Saskia. Saskia fue no solamente la primera esposa y única esposa de Rembrandt, sino su modelo, su inspiración. Estuvieron unidos de una manera muy profunda, ellos dos. Y Saskia aparece casi que como modelo universal femenina en todas las obras de Rembrandt que no son retratos, hasta que ella se muera, obviamente. Incluso cuando lleguemos ahí, que vamos a ver la ronda nocturna o la ronda del Capitán Cook, ese cuadro que fue un desastre para Rembrandt, eh, fue un desastre entre otras cosas porque metió a Saskia allí. Saskia se acababa de morir, creo. La pintó hasta muerta. Y entonces aquí la cara de Rembrandt cambia significativamente. ¿Qué está descubriendo él? Muy especialmente cómo el rostro se transforma dependiendo del punto de referencia visual del observador. Y nos muestra parte de esta vida muy pródiga de la pareja, muy onerosa, de mucho gasto, de mucha lujo, de mucha ostentación, pero también de una intimidad transgresora, porque ella está sentada en las piernas de él, en pleno siglo XVII. Esa transgresión en Francia, por ejemplo, la vamos a ver en el siglo XVIII, pero aquí está en Holanda mucho tiempo antes. Y con todos los efectos de luz y con todas las circunstancias que ya hemos dicho antes, Rembrandt era feliz vistiéndose como un caballero, con ropas muy finas, con telas muy finas. Él consideraba, como les he dicho, que él era parte de una realeza cultural. Y aquí el autorretrato apoyado en el antepecho de la ventana, una transposición al grabado de este óleo que nosotros ya vimos, de estos dos óleos, de este y este, ¿sí? Eh, y lo maravilloso es que como estamos en medio de un grabado, este es más grande que el que habíamos visto, 205 por 166 milímetros. Logra transmitir la sensación de la textura. Trabajar esto es algo sumamente exigente y dispendioso. Rembrandt hace placa sobre placa sobre placa, en algunos casos hace series completas, afectando la luz secuencialmente. Compraba grabados de otros artistas, tenía una colección de arte muy amplia. em, y bueno, en eso no era único porque Rubens también tenía una colección de arte importante. Él compraba papeles finísimos
Gastaba cantidades enormes de dinero para tener papeles que venían de Egipto, que venían de Turquía, que venían de China, para poder manejar las distintas calidades y texturas de papel en el grabado. Aquí, el grabado junto a la ventana y haciendo una plancha de grabado. Y uno de los últimos autorretratos que hace Rembrandt, porque él va a tener un final de vida muy triste, va a perder todo lo que ama, incluso la pintura. Y aquí este es un autorretrato muy, muy importante, muy valioso, porque en él Rembrandt se autoafirma. A él le van a cerrar el taller, a él básicamente le van a arrebatar la posibilidad de pintar, de eso se lo voy a contar después. Y sus últimos años, él va a trabajar o va, digamos, a pintar amparado por el único hijo que tiene con Saskia que sobrevive, porque ahora después lo vamos a ver, él tienen varios bebés, pero mueren todos. Solo Titus sobrevive. Y en el final de su vida, Rembrandt tiene que pintar en el taller de Titus, porque le han quitado la condición de pintor legítimo, no le dejan tener su taller. Pero Titus muere en 1668. Eso acaba con Rembrandt. Este autorretrato es algo así como decir, aunque me quiten todo, yo sigo siendo un pintor y sigo siendo yo. Y por eso el gorro, y por eso el abrigo, y por eso los pinceles en la mano, paleta y los dos círculos atrás, eh, señalando su tarea, su oficio, su razón de ser. En 1655 tiene este otro, ¿sí? Este otro autorretrato. Ya es un autorretrato que muestra con bastante amplitud y con bastante claridad la afectación propia de el paso del tiempo. eh, y muestra a un Rembrandt al que le han eh, golpeado muy duro. Todavía no ha llegado la crisis final llega en 1656. Y la crisis final es la que lo lleva a que se tenga que declarar en bancarrota y le subasten todo, 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 todo. Le subasten sus cuadros, sus grabados, su colección de antigüedades. Y eso fue algo pues absolutamente duro
Para la historia, quizás tiene el beneficio de que supimos qué tenía y qué no tenía Rembrandt, pero fue un golpe. Y tras ese golpe, él se pinta aquí. El bastón de mando, el bastón de noble, las ropas. Este es un cuadro de desacato, de desafío y de resiliencia. Es una afirmación de todavía sigo siendo Rembrandt. Este otro nos lo muestra haciendo la caracterización de San Pablo. Rembrandt es uno de los mejores pintores de obra religiosa. Y eso vamos a ir hablando porque no es algo completamente sencillo. Y aquí, como el filósofo Zeusis se pinta como un hombre muy mayor, pero sonriente. Es toda una afirmación, ¿no? Em, este es un grabado mucho más temprano, es de 1638, de nuevo con las condiciones de ser un caballero. Rembrandt trabaja todos sus grabados con estilete sobre barniz y es, digamos, como hemos visto, sumamente cuidadoso en términos del grabado. Aquí lo podemos ver, eh, detalle por detalle, cómo logra mantener la luminosidad de la mirada, ¿no? Y cómo va además de hacer todos estos autorretratos como grabados, Rembrandt va a hacer muchos grabados que van a tener un correlato en el óleo. Entonces, vamos a ver que a veces no es muy claro si primero fue el grabado y después el óleo, o primero fue el óleo y después el grabado. Este grabado es un tema que nos encanta. Se llama El cazador de ratas. Las personas que vivían en este momento en Holanda y en Europa, las condiciones de higiene habitacional eran muy poco recomendables. La mayoría de la gente vivía en casas de madera y los suelos eran de tierra y para evitar pues el barro y demás se ponían tendidos de heno o paja. Obviamente había mucha humedad. Habían alacenas donde se guardaba comida y habían recurrentemente epidemias de ratas que invadían las casas con graves amenazas para la población. Así que un personaje común era el cazador de ratas, que iba de casa en casa, y aquí lo vemos, cazando las ratas, ¿sí? Y miren que no solamente las lleva, sino que aquí tiene un animalito, creo que es también una rata, sobre, amaestrada, sobre el hombro. Em, y digamos que Rembrandt, más adelante vamos a ver algunos de estos temas en óleo, ¿no? Rembrandt va a ser como grabador uno de los artistas que va a introducir el agua fuerte como técnica eh, más usada. Los grabadores anteriores usaban el buril y él se vuelve un genio manejando los líquidos corrosivos.
Ese es uno de los grabados más interesantes de Rembrandt. ¿Ves? Todos son interesantes. Rembrandt, me disculpo de antemano, porque miren, este es de 1632, es muy temprano. Y miren en este grabado cómo maneja la luz, la sombra y la perspectiva y cómo hace que el fondo se vaya diluyendo, muy a lo Leonardo da Vinci. Toda la obra de Rembrandt es fantástica, o sea, es genial. Y yo particularmente me declaro con absoluta debilidad por Rembrandt. Rembrandt Manrique fue un hombre que conoció mucho a los judíos. Los judíos, la comunidad judía en Ámsterdam era una comunidad grande, porque en medio de la lucha por la tuición de cultos, por la liberación de la religión contra los españoles y demás, los holandeses abrieron compases de tolerancia bastante importantes para los judíos. Muchos judíos salieron de Europa central, o sea, muchos askenazis, sobre todo, salieron de Europa Central y se refugiaron en Holanda. Se vinieron de Francia, de donde van a ser expulsados en una cierta época, y trajeron capitales importantes a Holanda. Y Rembrandt hablaba mucho con ellos. Por eso la pintura de Rembrandt tiene unos elementos etnográficos muy valiosos en relación a la representación de lo que son los modos, las tradiciones y las formas judías, ¿sí? Lo digo en relación al grabado que estamos viendo, ¿no? Cómo se visten, cómo se comportan, cómo son. Adán y Eva, el tema de temas. Un Rembrandt muy joven con el tema favorito de la historia, uno de los temas favoritos de la historia bíblica. Es un tema favorito por varias razones. Pues primero porque explica el origen de la humanidad. Segundo porque responsabiliza, culpabiliza a las mujeres de la perdición de la humanidad, lo que garantiza la legitimidad de las conductas represivas y de contención frente a las mujeres. Es un tema que permite la desnudez, no muchos temas la permiten y da mucho de qué hablar. Además, como podemos ver, permite la realización de la serpiente. La serpiente se va transformando en algunos casos, como lo hemos visto en el medioevo o en el Renacimiento, tiene cuerpo humano femenino, obviamente, pero Rembrandt nos regala a no una serpiente, sino un dragón. Es decir, incorpora un elemento casi que alquímico allí. Y la construcción de naturaleza es fabulosa porque vemos el árbol de, de la sabiduría del bien y del mal como un árbol frondoso, grande. Y vemos, ¿no? La postura de Adán que aparece como sorprendido de ver a Eva con la manzana. No vemos tanto a Eva ofreciéndole la manzana, sino que Eva tiene la manzana en su mano, como teniéndola para sí, y Adán está allí respondiendo. O sea, la forma en que están establecidos Adán y Eva es maravillosa porque da para todo tipo de eh, disertaciones. Pero lo más genial es que los cuerpos de Rembrandt son cuerpos naturales. No tienen la afectación de la belleza de los cuerpos renacentistas. No se acompasan a medidas o a conceptos de la gente de su tiempo. Eva tiene una un gran vientre. Podríamos pensar que estaba ya embarazada. Bien. Y ahora las tres cruces, es otro tema muy importante.
Em, Estas crucifixiones, muchas de estas crucifixiones son muy interesantes porque eh, proyectan lo que se sabía hasta ese momento de una práctica que, gracias a Dios, había desaparecido del uso de la historia. Es decir, nadie andaba para este momento crucificando gente, afortunadamente, que pues sería un desastre que estuvieran haciéndolo. Pero miren, las cruces son las diferentes formas de crucifixión, ¿no? Jesús en el centro y los ladrones crucificados al modo en que los romanos crucificaban. ¿Ok? Mm, y frente a ellos, entonces, hay elementos importantes. Es que Rembrandt pone a los romanos cerca a las cruces y al otro lado, pues muestra elementos de la comunidad judía que, como les decía, él conoce mucho. Y no se limita nuestro queridísimo Rembrandt a los grabados santos. Aquí lo vemos con una forma de grabado que él también trabajó mucho, que es el grabado erótico. Estos grabados tenían mucha demanda porque pues habían muchos señores, sobre todo, que querían este tipo de obras de arte. Aquí vemos a Uhlenburg, el socio de Rembrandt, y ahora ya pasamos del grabado al óleo. A una obra extraordinaria de las obras de juventud de Rembrandt, que es una verdadera lección de arte barroco. Es casi de esas obras que uno le dicen, vea, búsqueme una referencia barroca, y uno dice, aquí la tiene. Se llama El litigio o dos eruditos en litigio. Son, se presupone, San Pedro y San Pablo. San Pedro, aquí, y San Pablo, acá. ¿Qué hace que esta obra sea tan especial, que la hace tan significativa? Bueno, la hace significativa todo, absolutamente todo. Eh, en primer lugar, la forma en que Rembrandt nos circunscribe en la escena. eh, Presentándonos a los dos santos. Pero me voy a salir de esta presentación un minuto, me disculpo porque necesito ir a la otra presentación. Eh, estos aparatos o yo misma a veces me juego sucio porque tengo varias presentaciones y exactamente, no, es que quería ver que esta de los dos eruditos, quería verla un minuto porque es que se me ha traspuesto y es donde está concretamente toda, absolutamente toda la imagen de esta obra en extenso. Pero ya la encontré. O sea, acabo de encontrar la presentación que según yo iba a usar toda hoy. Le cambié el nombre y entonces me enloqueció. Pero no hay ningún problema. Aquí encontré lo que necesitaba. Es que necesitaba que apareciera y ya van a ver por qué. Bien. Eh, Antes de ir a los grandes eruditos, voy a empezar con esta.
que es la lapidación de San Esteban, es de 1625. Está trabajada muy según las referencias de arte de ese momento, muy centradas en Rubens, en la grandilocuencia, pero vemos que ya hay en esta pintura muchas de las referencias estéticas de Rembrandt, ¿no? Sobre todo en las figuras. Estas figuras son mucho más sueltas y lo que les decía al principio de este encuentro, o sea, menos definida la línea. Aquí, ¿a qué me refiero? Miren esta figura, por favor. Miren el caballo, tienen una naturalidad, una plasticidad, una soltura. Aquí lo vemos en estas figuras también. Y miren esta figura, en cambio. Esta figura de San Esteban, como la de sus torturadores, está perfectamente definida. El trazo es muy, muy florentino, si se quiere, muy siguiendo el esquema del arte florentino. Acá Santo Tobías y Santa Ana, inserto dentro de el esquema de representación muy flamenco. ¿Qué quiere decir eso? La luz no es barroca, es una luz natural. Podemos presuponer que la luz entra por esta ventana y hay una narración visual muy detallada de todos los objetos que hacen parte de la cotidianidad, ¿no? De la vida cotidiana. Vemos a Santo Tobías, ¿no? Pidiéndole a Dios por un hijo, que era lo que él pedía todo el tiempo. Y a Santa Ana, muy anciana, con el cabrito para el sacrificio, ¿no? Aquí el fuego para el sacrificio y en la parte de abajo un perrito para indicar la fidelidad. ¿Qué hay en esta pintura que uno diga, esto es Rembrandt, a la Rembrandt o Rembrandt? Fíjense ustedes, mis corazones, los pies, los zapatos de Santo Tobías, ¿sí? Son gastados, se ven viejos, el bastón caído en el suelo. O sea, son esos detalles que Rembrandt maneja a la perfección. Aquí el profeta Balaam y su burra, ¿sí? Muy al estilo, combinando elementos de lo que era como en ese momento el esquema manierista, que era la forma de arte italiana, los colores en unas transiciones muy abruptas, muy fuertes, o sea, cuando ustedes ven que dos colores como que están juntos, pero como que esos dos colores mejor ni prójimos, no hacen un contraste muy armónico, muy suave, esos son contrastes que se crearon dentro del manierismo, los introduce nuestro querido Miguel Ángel para romper con la tradición del Renacimiento. Entonces, como que los colores en esta narración escénica no son como muy agradables. Hay mucho movimiento, mucha tensión de fuerzas a través del movimiento y las figuras que están en primer plano están muy definidas. Ya las figuras que están atrás están más sueltas, más al estilo de Rembrandt. Y ya llegamos a nuestros queridos sabios. Mm, esta obra, como les decía, es una maravilla. Es una obra muy temprana y es una obra que se inspira en otra de Goethe, que eh, perdón, no en otra de Goethe, es una obra que luego Goethe va a calificar como Rembrandt el Pensador. ¿Por qué razón Goethe va a decir que Rembrandt el Pensador? Bien, como les he dicho, hay dos figuras, presumiblemente San Pedro y San Pablo, haciendo referencias a los textos de la Biblia
Los libros tienen un gran protagonismo dentro de esta obra y están particularmente señalados, ¿sí? En esta obra, la singularidad de el carácter aparece puesta de presente de manera que podemos interpretar la emoción y el pensamiento de los protagonistas. Rembrandt pinta el alma humana. Él es capaz de mirar el corazón del ser humano y representar, como dice aquí, los movimientos del alma humana en toda su dimensión. Podemos ver el alma acallada, aquietada, y la podemos ver en plena agitación. Y vamos a ver que eh, Rembrandt, además, va a trabajar en su obra y particularmente en esta, la relación con la lectura, con la escritura. La lectura y la escritura son muy históricas. Y en la historia de Occidente estuvieron muy perdidas después de la caída del Imperio Romano. El siglo XVII recupera el leer y el escribir, porque el siglo XVII enfrenta la comprensión del individuo por primera vez, después de mucho tiempo. Aunque se habla del individualismo en el renacentismo, en el Renacimiento fue una cosa de minorías. En ese momento, la Reforma, al abrir la posibilidad de la interpretación personal de los textos bíblicos, llamó a las escuelas dominicales a la enseñanza de la lectura y de la escritura. Para las personas fue muy importante ver libros. Así que los libros empiezan a aparecer dentro de las obras de arte. Ya no solamente como el Evangelio en el regazo de la Virgen María, sino como libros que la gente lee. Y la lectura y la escritura se hicieron muy, pero muy importantes. Y esta obra no muestra a los dos santos en, o a los dos eruditos que podrían ser otros en la concepción de afirmar la lectura, digamos, la palabra como un Moisés o como un San Jerónimo, aquí está. Muestra la discusión de la palabra como un objeto de reflexión, como un elemento significativo para esa discusión, para llegar a conceptualizar, para llegar a ahondar en el conocimiento. Entonces, es hermoso porque no son los apóstoles yendo con la palabra para arriba y para abajo, son los apóstoles o los sabios conversando, ¿sí? Y entonces en esta obra, Rembrandt
representa las prácticas de la lectura, el poder de la palabra, del diálogo, de la oralidad, y es muy importante en el sentido de la libertad de la interpretación, de la posibilidad del pensamiento como un elemento liberador para el ser humano, como algo que potencia al ser humano. Rembrandt, muy joven, hace una expresión de su barroquismo. Miren la luz. La luz aquí no tiene nada de naturalidad. La luz está centrada en los rostros. Bueno, aquí cae un poco sobre la espalda, pero en el eje de la discusión. Y no se limita Rembrandt a esa obra. Aparece también esta relación en otras obras como esta. Esta no la encontré y me disculpan, estoy 100% segura de que esto es Rembrandt, pero no le encontré toda la ficha técnica. Pero miren esto, una mujer anciana en el acto de leer una obra que naturalmente debe ser la Biblia. Yo les decía que Rembrandt conoció mucho a los judíos, fueron cercanos. La visión visual, la visión, la representación iconográfica que hace Rembrandt de los judíos es una representación muy respetuosa, muy valiosa y muy fidedigna a lo que antropológicamente podía ser. Esta es una escena fantástica, es Judas devolviendo las 30 monedas. Vemos a Judas aquí arrodillado en condición de súplica, pidiéndole a los a los miembros del Sanedrín que le reciban las monedas. Anás, Caifás. Aquí, miren ustedes, toda la representación de los adornos del templo. Pone una columna, ¿sí? En el centro, los distintos personajes y la luz capital se dirige sobre los textos donde está la palabra, donde la palabra anuncia lo que va a ocurrir. Luces y sombras. Y detrás de esta escena, otra donde vemos a un hombre, presumiblemente Judas, llegando o saliendo del centro del templo. Eh, Toda la luz proviene de un foco que debería estar aquí, pero es antinatural el que se centre específicamente sobre el lugar donde están los textos. ¿Sí? La penumbra era algo absolutamente bien logrado, es algo absolutamente bien logrado por Rembrandt. Y el tema es toda una novedad. Aquí no se alcanzan a ver muy bien las monedas, ahí están tiradas al piso, aquí sí se ve. ¿Sí? Un elemento, un elemento que tiene Rembrandt aquí es que a pesar de toda la falta de luz que hay, él logra transmitir cada gesto y capta esa misma esencia que había logrado Leonardo en en la última cena de mostrar cómo reacciona cada personaje en el momento que se revela la situación.
Y aquí les leo esta cita que dice, insisto en que nadie, ni Protógenes, ni Apeles, ni Parrasios, que eran los grandes pintores del helenismo griego, concibieron y concibirán si volvieran a la vida aquello, y lo digo enmudecido por el asombro. Logró un joven nacido y criado en Holanda, un molinero, un muchacho de rostro imberbe, reunir en la figura de un hombre, Judas, tantos detalles particulares y distintos y expresar tantos valores universales. Esta expresividad sería en adelante la característica principal de su pintura y la que le haría famoso. Esa humanidad latente, ¿sí? Y el libro está puesto con esa luz para permitir la lectura del texto hebreo que estaba escrito en él, donde se manifestaba la profecía de lo que estaba pasando. Y con esto, mis niñas, concluimos por hoy. Cuéntenme cómo nos fue. Qué delicia de clase, Gilmis. Muy deliciosa, Gracias. sí, sí. Bueno, Deliciosa. Vamos a seguir con Rembrandt también. sí, mi amor, vamos con Rembrandt. Les explico, es que Ilén y Elenita toman clases completas, o sea, todo lo que yo hago, Ofe también. Entonces, si Ah, seguimos con Rembrandt estas próximas semanas, bueno, Qué qué dicha. belleza. todo el ciclo. Bueno, Bueno, Muchas gracias, muy lindo. gracias, qué dicha. Gracias, Gilma. Una feliz noche hasta dentro de 8 días. hasta Bueno, dentro de 8 días. Sí. Que abrazo. descansen. Un Igualmente, abrazo muy feliz grande. día. Hasta Hasta luego. Chao. luego.